Y la participación de hoy día que estamos teniendo va a ser de fundamental importancia, en especial para los pueblos indígenas. Entonces, ore parte pe la importante te la oro yo y cuai que tu hangua shaila. Ro enseña y na la base te va llevar está hoy la gente la ya no entendéis viendo está ya hoy. Necesitamos de hacer las prácticas, en especial para los adultos mayores, personas que no saben leer, escribir. Esta práctica constante va a ayudar para poder participar de forma correcta a la hora de votar, ¿verdad? Y importante te dice la amba el hoy capaz la colonia jarea yo ya pon amba se la lleure. Con estos facilitadores, ¿verdad?, que se está formando hoy, ¿verdad?, a través de Tierra Viva, esto nosotros como Justicia Electoral van a ser prácticamente nuestros embajadores cada uno, ya que ellos tienen mayor acceso a sus comunidades, más confianza con su pueblo, porque muchos de ellos fueron justamente, según contando la experiencia de ellos, fueron designados por sus comunidades por ser confianza de sus comunidades, ¿verdad? Entonces ellos, la Justicia Electoral está haciendo esta capacitación a estos facilitadores para que pueda llegar con profundidad en sus pueblos, ¿verdad? Entonces, valoramos mucho esta iniciativa en el marco del convenio que tenemos desde Tierra Viva con la Justicia Electoral y el Instituto Paraguayo del Indígena, el fortalecimiento de capacidades de la población indígena para que puedan acceder al voto de una forma segura y con todo el conocimiento a cabalidad del proceso. Creo que es una condición muy valorable, buscada para que realmente se dé una participación indígena en los procesos electorales.